Bienvenidos a todos a una cita con la vida, bienvenidos al micro del día de hoy. ¿Cómo están todos ahí por casa? Nosotros aquí muy bien junto con Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Buenas tardes a cada televidente. Bueno, con la alegría de volver, obviamente, a compartir este micro, que son micros de bendición. Así es. Siempre que está la Biblia, la palabra de Dios, nos va a bendecir. Exactamente. La verdad es que Dios es tan bueno que nos ha dejado de su palabra para que nosotros podamos transitar y caminar por ella. Así que bueno, la verdad que estamos muy felices de poder compartir este ratito junto con cada uno de los que está ahí del otro lado. Y queremos saber cómo lo hacemos en cada uno de los días, en cada oportunidad, qué palabra nos has traído hoy o de qué nos vas a hablar en el día de hoy. Vamos a estar compartiendo algo importante, que son esas cosas en la vida que irrumpen nuestra vida, que todo viene bien hasta que algo irrumpe nuestras vidas. Y obviamente nos sacuden. ¿Qué necesitamos en esos momentos cuando algo irrumpe nuestras vidas? Bueno, para eso está la palabra de Dios. Tenemos un claro ejemplo, Jesús y sus discípulos, que nos van a dejar una linda enseñanza. Realmente que son esos momentos en los que vos decís, no, esta parte no la quería en mi vida. Sin embargo, aparecen, ¿no? Bueno, pero por eso es importante, porque hay algo que es necesario tener en los momentos de dificultad. Así es. Así que bueno, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Muy bien, entonces somos todo oídos en esta tarde. Vamos a compartir la palabra de Dios. Esto está en Mateo, en San Mateo, en la Biblia, capítulo 8, a partir del verso 23, más conocida como la tempestad, ¿no? La Biblia, en el título que nos comparte la Biblia, Jesús calma la tempestad. Dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, esta es una historia muy conocida, pero que nos deja una tremenda y gran enseñanza, ¿no? Dice que ahí vienen en la barca los discípulos, Jesús venía durmiendo, y dice: he aquí, se levantó una gran tempestad. Y esto nos deja un claro ejemplo, ¿no? En nuestra vida. No sé si seguramente usted se va a identificar con esto, pero a veces vienen esos momentos que irrumpen nuestras vidas. Quizás viene todo en calma, viene todo bien, en la vida no tenemos un problema, viene todo viento a favor, pero de repente algo pasa, algo irrumpe nuestras vidas. Y esas cosas que muchas veces se levantan, la Biblia dice: se levantó una gran tempestad. Hay cosas muchas veces que se levantan, y en esos momentos que irrumpen nuestras vidas, cosas que se levantan y que a veces no son buenas cosas. Lo único que tenemos que saber que Dios tiene el control de esas cosas. Porque al fin y al cabo, aquí los discípulos se les estaba revelando lo que había en el corazón de ellos. Ellos estaban con Jesús, confiaban en Jesús, supuestamente, ¿no? Confiaban en Jesús. Pero de repente viene esta tempestad, viene esta tormenta, y dice que ellos temieron, dice la palabra de Dios. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿No?
El problema no son las tormentas. El problema no son las tormentas, no son los problemas, no son las tempestades. El problema que muchas veces tenemos es que hay poca fe. Y ese es un grave problema. Por eso es importante, quizás hoy usted venía todo bien, viene caminando en la vida, pero de repente viene una pérdida. De repente se levanta algo que perdiste. Se levanta una enfermedad, un diagnóstico médico, de repente una traición, algo que se levanta como una tempestad. Y es ahí cuando esa situación que golpee nuestra vida o se levante, la ola dice que golpeaban la barca, ¿no? A veces hay situaciones que nos golpean la barca, nos golpean el corazón, golpean nuestra vida. Y parecía que Jesús estaba durmiendo. Yo he escuchado predicadores que dicen, bueno, Jesús estaba muy cansado debido a la tanta actividad que él tenía, seguramente estaba agotado, ¿no? Pero Jesús estaba durmiendo porque él está por encima de las tormentas. A él no le preocupan las tormentas. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros. Aprender a confiar, aprender a tener descanso en medio de la tempestad, aprender a descansar en Dios cuando estemos pasando por tempestades, por problemas, por dificultades. Y los discípulos dice que temieron. Y creo que también nos suele pasar a nosotros, que muchas veces nos ponemos mal, podemos tener mucho temor ante las cosas que a veces irrumpen nuestras vidas, pero qué importante es saber que tenemos que tener fe. Los discípulos no es que no tuvieron fe, tuvieron poca fe. Y ese fue un problema para los discípulos. Por eso, mi querido amigo y amiga, qué importante es tener fe. Pero la fe no tiene que ver con tener fe en uno mismo. La fe tiene que estar puesta en Dios y en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante oír la palabra, escuchar la predicación de la palabra de Dios, leer la Biblia, alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso es importante congregarnos. Es que cuando vienen las tempestades, conforme a lo que haya en el corazón. Porque, mire, las tormentas, los problemas, las dificultades, las cosas que se levantan en nuestras vidas, esas cosas van a revelar lo que hay en el corazón. Y en el corazón de los discípulos quedó revelado que había poca fe. Por eso es importante, mi querido amigo y amiga, que nos alimentemos de la palabra de Dios, para que cuando vengan las tempestades, cuando vengan, Jesús dijo, aquel hombre que oye la palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Dice que cuando vengan los vientos, las tempestades, golpearán contra aquella casa. Ahora, ¿qué va a depender? Y de aquel que oye, practica, camina en la palabra, vendrán las tormentas, las tempestades, golpearán, pero no podrán derribarla. Ahora, el hombre insensato es aquel que escucha, oye la palabra, pero no le interesa. No le interesa, no es su prioridad. Es como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y la Biblia dice que cuando venga la tempestad, cuando vengan los vientos, los problemas, las dificultades, grande será su ruina. Por eso, querido amigo y amiga, qué importante es poner nuestra confianza y toda nuestra fe en la palabra de Dios. Esta es la reflexión que quiero compartirte en este micro. Espero que sea de bendición para tu vida. Y así hemos llegado ya al final de este micro y la verdad que una palabra hermosa, una palabra que tiene que ver con
esto que tenemos que utilizar, por llamarlo de alguna manera, cada uno de nosotros, y a veces no lo tenemos, que es la fe, ¿no? Exactamente, exactamente. Podemos tener fe. Sí, sí, es El verdad. problema está en la poca fe, ¿no? Sí, siempre tenemos fe en realidad. El Señor nos ha dejado una medida de fe a cada uno cuando hemos nacido, cuando nos ha formado, cuando nos ha creado, pero a veces es como que no hemos terminado de desarrollar esa fe y ahí aparece esa poca fe o esa falta de fe en nuestras vidas. Pero qué lindo poder saber que el Señor siempre está para ayudarnos. Así es, Eliana, claro que sí, y podemos contar con la ayuda. Por eso es importante, sobre todo cuando vengan los momentos difíciles, tener fe, creer a Ujú. la palabra de Dios, Así es. aferrarnos a esa confianza que nos da y no nos olvidemos que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, como siempre lo hacemos, queremos invitarte a nuestras reuniones los días sábados, perdón, los días jueves a las 20 horas. Estaba pensando en Cita Kids, en la Escuela Bíblica de Niños, que tiene sus reuniones los días sábados de 14 a 15:30 horas. Así que bueno, están siempre invitados para poder recibir palabra de Dios, adorar al Señor en nuestra casa de Alem 282, aquí en la ciudad de Oliva, y también tenemos nuestras redes sociales. Así es, Eliana, Facebook e Instagram, Cita con la Vida Oliva. Ujú. Allí nos pueden, bueno, están todas las actividades de la iglesia, pero también lo importante es dejar pedidos de oración en lo que necesiten. Se pueden comunicar a través de las redes sociales y ahí estaremos a disposición también. Claro que sí. Hasta aquí hemos llegado. Nos volvemos a reencontrar en el próximo micro. Que Dios te bendiga mucho.